desarrollar la imaginación. Entonces, más o menos así es como voy construyendo mis obras. Escribo poco, escribo muy poco. Pienso mucho, a diferencia de mis amigos, de la mayoría de mis amigos que se dedican a la escritura de poemas. Omar. Estoy con los temas mucho tiempo en la cabeza, dándole vueltas, ¿no? Hasta que logro consolidar una idea y luego recién es donde comienzo a poetizar. Bueno, quizás ese Omar, sea ¿me un oyes? mejor proceder. Sí, disculpa, Kiko, sí, te escuchamos bien. Se te Allá, apagó la cámara, así que cuando gustes. sí, para hacer la presentación oficial. Comienza, comienza entonces a grabar. Ya, perfecto. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del Zoom de la Serpiente de Oro. Esta vez tenemos un tema muy interesante: el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que estará a cargo de Lino Ardito. Él es presidente de Calizaya, una asociación civil dedicada a la integración social a través de las artes y la filosofía. Ha publicado los poemarios Música para Tarántulas, editorial Celacanto, 2016. El último discurso de Charvaca, por la editorial Golem Editores, 2018. Y Más allá de la naturaleza, también por la editorial Golem Editores, 2020. Actualmente se encuentra complementando su formación, cursando estudios en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, como todos ustedes saben, la Serpiente de Oro es un foro donde se aceptan todas las ideas y uno puede expresar libremente. Y se aceptan tanto académicos, aquí han pasado doctores, PhD, magísters, pero también investigadores y estudiantes. Entonces, que han hecho aportes al conocimiento, a la creatividad, como es el caso de Diego Lino, que es nuestro expositor el día de hoy. Muy bien, Diego, por favor, comienza con tu disertación. Kiko, muchas gracias. Una consulta, Kiko. ¿Tú crees que pueda compartir mi pantalla? Diego, te voy a hacer co-hospedador. Ya, excelente. Ya, pero es posible que yo luego ya no pueda... Un momentito, voy a... ¿Qué tal, amigos? No sé si ya empezó a grabar, pero bueno, primero quisiera agradecerle a Kiko por la invitación. Como ya me presentó, yo soy Diego Lino. Actualmente soy estudiante de la Facultad de Filosofía. Ya he entrado a la carrera algo ya mayor. Siempre había tenido una afición, digamos, por la filosofía, pero en estos últimos años, eh, alternando mi trabajo, yo soy de profesión, soy diseñador, trabajo en agencias para agencias de publicidad, ¿no? Ya casi 15 años, y
Y bueno, siempre he estado alternando mi trabajo con las investigaciones de tipo filosófico, he estado estudiando filosofía por mi cuenta, pero he llegado a dedicarle tanto tiempo a los estudios que me pareció sin propósito no recibir alguna acreditación, es decir, aproveché el tiempo que estudiaba, así que decidí postular a San Marcos, ingresé y bueno, me encuentro pues estudiando la carrera ya formalmente, ¿no? En esta ocasión voy a tratar un tema eh, muy especial para mí porque el autor relacionado al sistema del materialismo filosófico y sus ideas fue básicamente el que me dio el impulso para profundizar en la investigación filosófica. De alguna manera dejé de tomarla como un hobby, ¿no? Como una cuestión puramente especulativa o relacionada a la escritura, ¿no? Es decir, la filosofía no es un tipo de literatura, ¿no? Sino que toma en cuenta en sus consideraciones temas bastante serios, bastante relevantes, pero yo no lo había podido ver hasta que conocí de alguna manera la obra del filósofo que ha creado el sistema del cual vamos a tratar, ¿no? Y este es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ¿no? Bueno, Gustavo Bueno Martínez nació en La Rioja en el año 1924, en Santo Domingo de la Calzada. Él perteneció a una familia de médicos, su abuelo y su padre fueron médicos, inclusive ya a muy temprana edad lo llevaban a que contemple, ¿no? El diseccionamiento de los cadáveres, ¿no? Y cosa que él cuenta en muchas entrevistas que le llamaba mucho la atención. Sin embargo, no sentía que era su vocación, ¿no? Entonces se inclinó por los estudios de filosofía y letras en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Él fue discípulo del profesor Eugenio Fruto Cortés, que fue poeta, filósofo, y él influyó mucho en su decisión para que él se dedicase a la filosofía, ¿no? Nos cuenta también que con él empezaron a leer a mediados del siglo XX, ¿no? Ya los textos de Sartre o de Heidegger, ¿no? Los estudiaban gracias a este profesor, ¿no? Digamos, le dio el pase para que se decida y estudie, ¿no? En el año 1947 defendió su tesis sobre el fundamento formal y material de la moderna filosofía de la religión, ¿no? Y en 1960 gana la cátedra de Historia de la Filosofía de la Universidad de Oviedo, donde permanece hasta el año 1998, que básicamente lo cesan por su edad, ¿no? Él dice más bien que lo cesan por las diferencias ideológicas que tenía con el director de la universidad. Fue todo un evento su jubilación, ¿no? Inclusive en torno a ellas se hizo una gran clase magistral que se dictó en la escalera de la universidad. Ahí en pantalla pueden ver la clase, ¿no? Todos los alumnos abarrotando la escalera, ¿no? Básicamente las instalaciones de la universidad, escuchando su última clase que no permitieron que la den en el salón, así que la dio en las escaleras, ¿no? Y que más o menos va graficando cuál es el talante, ¿no? de Gustavo Bueno, ¿no? El tipo de filósofo que es y de persona también, ¿no? Bueno, ya entrando en materia, a partir de este tiempo, eh, Gustavo Bueno hace una serie de publicaciones, ¿no? La primera de las cuales, a pesar de haber publicado papers, ¿no? Ya oficialmente, es en 1970 El papel de la filosofía en el conjunto del saber. Este libro es una respuesta al filósofo comunista Manuel Sacristán, el cual proponía, entre otras cosas, que la filosofía no era un saber sustantivo, ¿no? Y proponía la supresión de la filosofía como especialidad de las universidades, ¿no? Entonces Gustavo Bueno
replica con este libro de alguna manera algunas de las proposiciones de Manuel Sacristán, que gozaba de una gran popularidad debido a su brillantez, ¿no? Era un hombre muy conocido en el mundo académico de su época, inclusive se llevaba promoción de Gustavo Bueno, digamos, ¿no? Entonces, Gustavo Bueno escribe este libro para responder a las proposiciones de Manuel Sacristán y aprovecha para hacerle una crítica al Diamat, ¿no? Al cual cataloga como un sistema sociológico o sociologista, psicologista, voluntarista y bueno, da sus razones bastante fundamentadas para ello. En el mismo libro podemos encontrar una propuesta que Gustavo Bueno llama la noetología, ¿no? Que es una disciplina que se ocuparía de investigar y establecer las leyes universales del pensamiento, ¿no? Aunque suene grandilocuente, pero se trata más o menos de una lógica dialéctica que entiende el pensamiento no como algo subjetivo psicológico, sino como algo subjetivo lógico. También trata tres sentidos de la palabra metafísica, ¿no? El sentido que le da el editor de Aristóteles, ¿no? Andrónico de Rodas, sobre lo que está más allá de la experiencia, ¿no? La acepción de Marx de la metafísica como un pensamiento sustancializador, hipostaciador, y la acepción de Bradley, que es el esfuerzo por comprender el todo, ¿no? La capacidad por comprender digamos, esa capacidad que tiene el hombre por comprenderlo todo. Y bueno, este primer libro se ve complementado luego con la aparición de ¿Qué es la filosofía? En 1995. Hago este salto porque son libros que más o menos se complementan. Luego voy a tratar otros libros que están en el medio de este lapso temporal, ¿no? Que más o menos grafican o son un desarrollo de lo que entiende Gustavo Bueno por filosofía, ¿no? Lo que creo que en la tradición inglesa se llama metafilosofía, ¿no? ¿Qué entiende Gustavo Bueno por filosofía, ¿no? En este libro, ¿Qué es la filosofía? Que, digamos, de alguna forma retoma los tópicos del papel de la filosofía en el conjunto del saber. Gustavo Bueno nos dice que la filosofía, pues, no sería la definición etimológica de amor al saber, ¿no? No sería eso, porque eso sería reducir las cuestiones psicológicas, ¿no? No es un saber doxográfico, es decir, no es un saber sobre los libros de Aristóteles, los libros de Platón, no sé, los libros de Kant o los libros de Wolff, no es un saber de citas, ¿no? La acumulación de lo que dijo uno o lo que dijo el otro. Tampoco es la madre de todas las ciencias, y esto es muy importante porque de alguna manera expresa la esencia pluralista del pensamiento de Gustavo Bueno, ¿no? No es una, sino muchas. No hay una sola filosofía, sino hay muchas filosofías y que están en constante dialéctica, digamos, o en lucha frontal, ¿no? Cuando Gustavo Bueno dice que la filosofía no es la madre de todas las ciencias, se refiere básicamente a una tesis que tiene sobre el origen de la filosofía, ¿no? Como ustedes ya saben, ¿no? Por ejemplo, en el libro 1 de la Metafísica de Aristóteles, él propone que para que la filosofía se dé, ¿no? Las ciencias o el conocimiento de las cuestiones prácticas que son útiles para que el hombre pueda sobrevivir, digamos, o tener sus necesidades básicas resueltas, es primordial para que luego se pueda desarrollar la filosofía, ¿no? Más o menos en este sentido va la idea de Bueno, en que la filosofía presupone un estado maduro de las ciencias, las técnicas y la religión, estos saberes de primer grado. Entonces la filosofía sería un saber de segundo grado, no segundo grado de manera despectiva, sino que trata con los conocimientos de primer grado que proveen las ciencias, las técnicas y la religión, ¿no? Entonces necesita estos saberes de primer grado para constituirse como una disciplina definida, ¿no? Y ahí está, como les decía, la tesis de la geometría como origen de la filosofía, ¿no? Primero había que tener una plataforma, ¿no?, mínima de conocimientos
para que la filosofía surja. Es decir, la filosofía no es la madre de todas las ciencias, sino sería todo lo contrario, la filosofía proviene de los conocimientos ya establecidos, ¿no? Y Gustavo Bueno tiene esta tesis de que la geometría vendría a configurar los principios de la filosofía, ¿no? Un ejemplo o una muestra paradigmática del asunto sería el hecho de que casi todos los primeros filósofos, inclusive ya llegando hasta la filosofía moderna, ¿no? Han sido matemáticos o propiamente geómetras, ¿no? Entonces él invierte esta clásica idea de que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Y dice, no es así, sino que la filosofía es parte o nace, digamos, como una especulación de unas ciencias ya dadas o mínimamente constituidas, la primera de las cuales la filosofía, que es un asunto que también, digamos, trata en este libro Introducción a la Lógica, de alguna forma, cuando se hablan de los sistemas deductivos de Euclides, ¿no? Se diría de que estos sistemas o la geometría sería una cuestión propiamente griega, debido a que ellos son los que constituyen las pruebas y cierran completamente el sistema, ¿no? Y eso tenía que ser necesario para que la filosofía pueda especular sobre ello dentro de un campo, ¿no? Entonces, las ideas que son el material de la filosofía brotarían de la confrontación de conceptos técnicos, científicos, políticos, morales, religiosos, etcétera, y no al revés, ¿no? La filosofía no sería la fuente. Luego de echarle un vistazo, digamos, a la perspectiva que tiene Gustavo Bueno propiamente de la filosofía como disciplina, ¿no? Que más o menos lo ubica ya en un espectro del pensamiento, Gustavo Bueno publica en 1972 un libro llamado Ensayos materialistas. En los ensayos materialistas se pone la doctrina ontológica del materialismo filosófico, ¿no? Se proponen, se plantean también sus ideas principales, las más elementales. Esta obra intenta dotar al materialismo de un cuerpo formal del cual carecía, ¿no? Tal como había anunciado en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, y de alguna manera Gustavo Bueno incorpora la ontología tradicional y le da una vuelta de revés a las ideas principales de la misma, ¿no? Por ejemplo, la idea de alma, la idea de mundo, la idea de Dios, que le van a servir como materiales para construir su materialismo ontológico, que vamos a pasar a revisar brevemente. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo y es algo extenso, así que voy a tratar de ser esquemático. Lo que hace Gustavo Bueno es utilizar una serie de simbolizaciones que le permiten de alguna manera operar y clasificar las filosofías, tanto idealistas o materialistas, contra las cuales él está construyendo el sistema del materialismo, ¿no? Y tenemos este símbolo de la ontología materialista que es M, ¿no? Que se refiere a la materia ontológico general. Pero ¿qué sería la materia ontológico general, no? Bueno, sería el ser, básicamente, ¿no? En lo que la ontología tradicional se ha llamado ser, ¿no? A todo lo que hay en general, a lo que existe y todo lo que puede existir, a lo que es en potencia también, ¿no? La ontología general de Wolff se refiere al ser, entonces la ontología general materialista se referirá a la materia en el sentido ontológico general, ¿no? Eso sería M. M sub I, que es la materia ontológico especial, se refiere a la totalidad de las realidades que constituyen el campo de variabilidad del mundo, que es dado, se llama como mundos aspectabilis, ¿no? Que a su vez, esta materia ontológico especial M sub I se subdivide en tres géneros de materialidad, que son M sub 1, M sub 2, M sub 3 o M1, M2 y M3. ¿No? M1, conocido como el primer género de materialidad, es la dimensión ontológica en la que se configuran aquellas entidades dadas en el espacio y en el tiempo, es decir, las materialidades físicas,
Ahí están las cosas, los sucesos, o lo que yo llamo hechos, ¿no? Relaciones entre las cosas, relaciones entre las cosas y los hechos, ¿no? Que se nos ofrecen como constitutivos del mundo físico exterior, ¿no? Pero no solamente es el cuerpo, ¿no? O lo visible, sino también serían los campos electromagnéticos, ¿no? Acá dice las explosiones nucleares, los campos, ¿no? Los edificios, los satélites artificiales, etcétera, ¿no? También los colores, ¿no? En cuanto son cualidades objetivas desde un punto de vista fenomenológico, ¿no? En M1, en este género de la materialidad, se disponen todas las realidades exteriores a nuestra conciencia y ciertas propiedades que van ligadas a los cuerpos. Esta sería M1, ¿no? El primer género de materialidad. M2, segundo género de materialidad, es la dimensión ontológica que acoge todos los procesos reales, antes en una dimensión temporal que espacial, dados en el mundo como interioridad, es decir, las vivencias de la experiencia interna en su dimensión, precisamente interna, ¿no? Por ejemplo, los ensueños, el dentro, no tiene por qué ser pensado como subjetividad en el sentido sustancialista, ¿no? De alguna manera, para redondear esto, aunque yo pienso que no es precisamente el mundo psicológico, pero se podría decir a grosso modo, ¿no? Que vendría a ser el mundo psicológico, y se dividiría en las vivencias de la experiencia interna inmediata, y es por eso que no se dice mundo psicológico, porque no es solamente del sujeto, ¿no? Sino que también son los contenidos que no se presentan como contenidos de mi experiencia propia, sino de la experiencia ajena, ¿no? Inclusive también de la animal, ¿no? En estos contenidos está, por ejemplo, el dolor, o el ejemplo clásico del dolor de muelas, ¿no? El dolor de muelas pasa en mí, ¿no? Es una cuestión psicológica que me es propia, yo no te la puedo transferir a ti, pero así como tú también has sentido alguna vez un dolor de muelas, ¿no? Entonces eso lo constituye como un género de materialidad, digamos, ¿no? M3, el tercer género de materialidad, es la dimensión ontológica que acoge los objetos abstractos, no exteriores, pero tampoco interiores, que no se incluyen en un lugar o tiempo, o sea, las ideas y los conceptos, básicamente, ¿no? También pertenecen a M3 todas las realidades que fueron, acá dice Sidas, en la medida en que su ser actual ya no pertenece a M1, al mundo de los cuerpos, ¿no? De la materia, básicamente, como la entendemos de modo grosero, ¿no? Ni a M2, ¿no? De lo que tú crees que es. El clásico ejemplo de César o de Alejandro, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que César no es una parte del mundo físico actual, ¿no? El César o Alejandro Magno ya murió, ¿no? Pero tenemos una idea de Alejandro Magno, ¿no? Y efectivamente Alejandro Magno ha sido una persona y que ha tenido una historia efectiva, ¿no? Y no puede ser tampoco aquello que nosotros creemos que es, ¿no? ¿No? Es decir, no tiene ya un cuerpo, ¿no? Pero tampoco puede ser lo que a nosotros nos da la gana, ¿no? Sino que ha tenido una historia material efectiva, ha sido en el mundo, ¿no? Y esta clasificación de este género de materialidad contempla aquellos contenidos que han sido formulados ya como tales, del ejemplo de César, por ejemplo, ¿no? Aquellos contenidos que no han sido formulados como tales, pero pueden serlo, o sea, lo posible material, ¿no? O lo que en la teoría aristotélica sería la potencia. Y que sería el último término, digamos, del materialismo ontológico, que sería el sujeto nociológico, que dentro del sistema es mayormente conocido como ego trascendental, que lo pongo entre paréntesis porque es un concepto, un nombre que de alguna manera provoca muchas suspicacias, ¿no? Que en un sistema ontológico, primero, que haya en un materialismo ontología, y segundo, que una parte o un constitutivo del mismo se llame ego trascendental, podría levantar pues muchas suspicacias, y de hecho las críticas se han realizado, ¿no? Pero el ego trascendental no es una idea teológico-bíblica o filosófico-metafísica, ¿no? Menos aún es un concepto puramente psicológico en el sentido del ego, por ejemplo, como lo ve Wundt o Lipps o James, ¿no? Es una idea lógico-material, una idea nociológica, que se interpreta como el enlace entre el mundus spectabilis, es decir, el primer género de materialidad, que es totalizado por este sujeto nociológico, y la materia ontológica general que vimos al principio, que constituiría todo lo que es
y todo lo que es posible, ¿no? Entonces, hay que precisar algunas cosas, me parece, para poder entender básicamente la idea del materialismo ontológico, ¿no? Que para Gustavo Bueno, materia, ¿no? Y esto lo desarrolla en los ensayos materialistas, que es un texto algo difícil, eh, no es, no está identificada con physis, ¿no? Con la idea física o la idea griega de la physis, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Sino que la materia vendría a ser todo aquello eh, que puede ser de alguna manera manipulado para construir otras cosas, ¿no? Es por eso que en esta ontología las ideas y los conceptos son contemplados, ¿no? Eh, y también hay que recalcar de que con esta organización del materialismo ontológico, es decir, esta división del mundo en tres géneros de materialidad, Gustavo Bueno se enfrenta a muchos formalismos, a muchos materialismos y a muchos idealismos que solamente contemplan el mundo como, por ejemplo, M1, ¿no? El mundo es solamente los cuerpos, que es el mundanismo, el llamado mundanismo de los materialismos groseros, ¿no? Que solamente contemplan lo que es, de alguna manera, ¿no? Sino que Gustavo Bueno, en su materialismo ontológico, incorpora otros géneros de materialidad, ¿no? Como ya hemos visto, el M2, que sería todo este mundo el mundo psicológico, tanto del sujeto que conoce como el del otro, y el M3, que sería el mundo de las ideas, puesto que también las ideas, más adelante lo veremos en esta teoría, en esta nociología que tiene el materialismo filosófico, interfieren en el mundo, infieren en él, inciden en el mundo, ¿no? Y pueden ser tratadas como materia también, pueden ser manipuladas de alguna forma, metafóricamente hablando, ¿no? Entonces, de esta manera, con este texto, Gustavo Bueno pone las bases, sienta las bases del materialismo ontológico y también del materialismo filosófico, se separa del materialismo del Diamat, por ejemplo, ¿no? Ya línea que había trazado en sus ensayos materialistas, ¿no? Al responderle a Sacristán, al comunista, ¿no? O al comunismo en general, ¿no? Y acá redondea totalmente la idea y comienza a desarrollar su sistema en base a esta ontología. Aunque decir en base a esta ontología sería presuponer de que todas las ideas parten de la ontología y no es así, porque en el sistema de Gustavo Bueno la ontología presupone también una nociología y básicamente las disciplinas de la filosofía están interconectadas unas con otras, ¿no? Así que vamos a ver, ahora hemos visto la postura que Gustavo Bueno tiene, la perspectiva filosófica de la misma disciplina que tenía, ¿no? Que se trabaja en el papel de la filosofía, en qué es la filosofía. Luego hemos visto una ontología de eso, en los ensayos materialistas, ¿no? Donde recoge toda una tradición que no solamente es la de Wolff, la metafísica especial de Wolff, sino que él se remonta también. Gustavo Bueno fue un gran conocedor de la escolástica, ¿no? Estudió por muchos años la escolástica, ¿no? A Suárez, toda la escolástica española, ¿no? Entonces conocía muy bien estos asuntos de los que trataban los escolásticos, la ontología, ¿no? Que más allá de que estuvieran de alguna manera supeditados a la idea de una sustancia simplísima, ¿no? Tenían pues una serie de desarrollos que él aprovecha para de alguna manera incorporarlos a su sistema filosófico y acá lo podemos ver en ejercicio, ¿no? Bueno, ahora hablando de esto, pasamos a lo que es la nociología, que sería otro aspecto, digamos, importantísimo del sistema del materialismo filosófico, ¿no? Y vamos a tratar este tema de por qué Gustavo Bueno se niega de alguna manera a llamar
epistemología, ¿no? O filosofía ya de las ciencias, básicamente, ¿no? Él de alguna manera marca distancia de la tradición inglesa, ¿no? De llamar epistemología sus palabras, ¿no? Era un hombre muy expresivo, digamos. Él dice que, bueno, la epistemología a veces es una cuestión muy soberbia, decir que epistemología, porque epistemología supone el saber único, verdadero y trascendente, ¿no? Y no hay tal cosa para Gustavo Bueno, ¿no? Entonces, luego la tradición inglesa rescata esta idea de epistemología y se la atribuye a las ciencias, ¿no? Y en una, digamos, en una nominación merónima o meronímica, ¿no? Llama al todo por la parte y llama al conocimiento científico, que es uno de los conocimientos, como el conocimiento, digamos, único y verdadero, ¿no? Y lo denomina epistemología, ¿no? Entonces Gustavo Bueno rechaza esta tradición, ¿no? Y él va a llamar a su teoría de las ciencias no epistemología, sino nociología, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos esenciales, digamos, de su nociología? ¿No? Primero, que no hay una única idea de ciencia, sino varias, ¿no? Y en este libro, ¿qué es la ciencia? Que es un compilado de su teoría de cierre categorial que vamos a ver en un momento de manera así rauda, ¿no? Hace una crítica, enumera, digamos, las principales, digamos, perspectivas que hay sobre la ciencia, las maneras que hay de abordar la ciencia, ¿no? Y él hace una crítica al descripcionismo, al teoreticismo y al adecuacionismo, ¿no? Y luego propone su perspectiva con respecto a las ciencias, que es el materialismo nociológico, ¿no? Luego el libro lo cierra con este libro de ¿qué es la ciencia?, con un origen y hablando del origen y el desenvolvimiento de las ciencias desde la teoría del cierre categorial. Y bien, ¿qué cosa es el cierre categorial? La teoría del cierre categorial es la teoría nociológica, la teoría en general nociológica que incluye una teoría de las ciencias propia del materialismo filosófico, ¿no? Como ya hemos visto, no existe para Gustavo Bueno la ciencia, ¿no? Una ciencia total, única, sino serían varias ciencias independientes unas de otras, y sin perjuicio de que tengan entre sí eventualmente algunas involucraciones o comunicaciones, ¿no? Una ciencia se mantiene en la inmanencia de su propia categoría, que no está constituida por un objeto, sino por múltiples objetos o términos, que mantienen entre sí relaciones definidas y se componen o disocian mediante operaciones capaces de dar lugar a otros términos de la categoría a partir de los precedentes, ¿no? Básicamente él se da cuenta, ¿no?, que una parte central de la ciencia son las operaciones, ¿no? Pero no operaciones con cualquier cosa, sino con un tipo de elementos, objetos o términos propios a cada ciencia, no cualquiera. Es así que, por ejemplo, cuando se habla de matemáticas, ¿no?, uno opera con objetos o términos matemáticos y el resultado sería otro objeto o término matemático, nunca un objeto o término de la física o de la química o de la biología, ¿no? Entonces el cierre categorial justamente alude a esta capacidad de las operaciones para determinar objetos que siguen perteneciendo a la categoría y la amplían. Cierre no quiere decir clausura, es decir, no quiere decir que ahí se acabó determinada ciencia, ¿no? Y en la medida en que este cierre va estableciendo concatenaciones entre objetos que establecen los límites de una unidad categorial, se denomina pues a la teoría cierre categorial por esta característica especial que Gustavo Bueno ve en las ciencias, ¿no? La teoría del cierre categorial, para hacer una nota, está expresada en 5 volúmenes, pero se dice que en realidad son 15, ¿no? Gustavo Bueno solo pudo publicar mientras estuvo en vida 5 volúmenes del cierre categorial,
estuvo preparando el sexto, ¿no? Pero en realidad serían 15 volúmenes los que albergarían la teoría del cierre categorial. Y bueno, en esta teoría también nos dice que las ciencias no son representaciones mentales o simbólicas que se adecúan a la realidad. Acá está la crítica al adecuacionismo, ¿no? No son conocimiento de una realidad exterior a ellas, sino una reconstrucción de la realidad misma que culmina cuando se logra una identidad sintética, ¿no? Estos términos de los que aludíamos que son propios a cada categoría, ¿no? Entre algunos cursos de sus desarrollos, a través de la cual la identidad sintética puede definir la verdad científica. La verdad de las ciencias no se predica de la ciencia en general como un todo, como ya se ha negado, ¿no? La ciencia no sería un todo, sino de cada uno de sus teoremas. Una ciencia no es un conjunto de verdades, puesto que muchos de sus contenidos no son verdaderos ni falsos, y se pone el ejemplo clásico, ¿no? Del teorema de Pitágoras, ¿no? En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de cuadrados de los catetos, ¿no? Bueno, la verdad de esto no consiste en la supuesta adecuación de los triángulos rectángulos empíricos, que nadie sabe dónde están, con supuestos triángulos ideales, ¿no? que pueden estar ahí en la mente o flotando en el mundo de las ideas, ¿no? Sino que su verdad consiste en la identidad misma entre la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos y el área del cuadrado de la hipotenusa, ¿no? La verdad está ahí, y por eso ante de las categorías científicas. Y bueno, a grosso modo, este sería la teoría del cierre categorial. Y vamos a pasar a otro aspecto. Ya hemos visto la perspectiva filosófica, hemos visto de alguna manera la ontología, hemos dado un vuelo de pájaros sobre la nociología, y toca el turno de la filosofía moral, ¿no? Dado que un sistema se llama sistema, puesto que de alguna manera aborda los distintos temas, los problemas, y aporta, ¿no? En las distintas disciplinas de la filosofía, ¿no? Y con este libro, El sentido de la vida, ¿no? 6 lecturas de la filosofía moral, ¿no? Gustavo Bueno de alguna manera desarrolla, ¿no? El pensamiento o la filosofía moral del sistema del materialismo filosófico, ¿no? Se presentan de manera explícita algunas ideas que ya aparecían sugeridas en el epílogo de Etnología y Utopía, ¿no? Este libro en especial, que tiene muchos desarrollos, ¿no? Está dividido en 6 lecturas, como dice el subtítulo, ¿no? Tratan sobre la ética y la moral en el derecho, sobre el concepto del espacio antropológico, que de alguna manera podría ser visto desde la perspectiva de la filosofía antropológica también, no solamente de la filosofía moral, el individuo y la persona, la libertad, los derechos humanos, y bueno, el sentido de la vida, ¿no? Como mencionamos, el espacio antropológico también es un concepto fundamental del materialismo filosófico, que permite, de alguna manera, ubicar ciertas ideas, ciertos conceptos que de alguna u otra manera serían descoyuntados, ¿no? Y con este tipo de quehacer filosófico, me parece que Gustavo da muestras, digamos, de su apego por la filosofía académica, y acá hay que hacer una distinción muy clara entre la filosofía académica, que es la filosofía de profesores de universidad o universitarios, de profesores para profesores, ¿no? De especialistas para especialistas, con la filosofía académica como la toma, o como se usa en este sentido en el que la uso yo, que es básicamente seguir la tradición de la academia de Platón, ¿no? Recordemos la clásica frase que se cuenta, pues, ¿no? Que estaba en el portal de la academia, que no, aquí no entre nadie que no sepa geometría, ¿no? Entonces es en este sentido, ¿no? Del pensar geométrico, de la geometría de las ideas, en el que Gustavo Bueno habla de filosofía académica, ¿no? Y una muestra, digamos, de este pensamiento geométrico es justamente el espacio antropológico, ¿no? Y esta idea del espacio antropológico surge o parte
de la idea también de que el hombre no es un absoluto, ¿no? No está aislado del mundo, sino que está envuelto por otras realidades no antropológicas. Podrían ser las plantas, los animales, las piedras, los astros, etcétera, ¿no? El espacio antropológico es una propuesta para determinar los ejes necesarios y suficientes para a partir de ellos coordinar todos los materiales antropológicos, ¿no? Se hace acá una especial diferencia de otros tratamientos antropológicos o filosófico-antropológicos que parten de la dicotomía de objeto, de sujeto, objeto, ¿no? Gustavo Bueno no parte de un objeto, ¿no? Sino parte de los materiales antropológicos y de un campo, ¿no? Dentro del cual, o inscritos dentro de un espacio antropológico que está constituido por tres ejes, ¿no? El eje circular, el eje radial y el eje angular. Pero más o menos, ¿de qué trata cada eje, ¿no? El eje circular aborda al hombre en el contexto de otros hombres, ¿no? Es decir, ahí en la gráfica que está presentada podemos ver a la izquierda un diagrama, ¿no? En el que hay un círculo exterior, ¿no? Con H sub n, H sub 1, H sub 2, ¿no? H de hombre, ¿no? Y entonces las relaciones que se dan entre los hombres vendrían a constituir el círculo que envuelve todo esto, ¿no? Este sería el eje circular. El eje radial hablaría de las relaciones del hombre con entidades físicas o biológicas no antropológicas. Por ejemplo, la tierra, el agua, el aire, el fuego, ¿no? Es decir, entes desprovistos de todo género de inteligencia, que se podría pensar que es naturaleza, pero no se usa propiamente así. Se hace una crítica a la idea de naturaleza por vaga, ¿no? Porque pues, la naturaleza no es un término ni medianamente definido y puede aludir a ciertos elementos que no entran dentro de lo que podría ser el eje radial, digamos, ¿no? Y confunden. Entonces, como vemos ahí en el diagrama, un rayo parte de cada punto, ¿no? Del eje circular hacia un círculo interior que sería el eje radial, ¿no? Que le han puesto N, ¿no? Ahí está N sub 1, N sub 2, N sub 3, ¿no? Y ahí hay un radio que los conecta, ¿no? Y el eje angular, que es el que determina al hombre en relación con entes ante los cuales se comporta según relaciones de temor o de amistad y según un comportamiento no imaginario, ¿no? Puramente fenomenológico, no, sino real y ontológicamente fundado, ¿no? Un ejemplo de ello son los númenes, ¿no? Y si podemos ver en la gráfica, igualmente la de la izquierda, hay una relación angular, ¿no? Con unos puntos que están entre el eje circular y el eje radial, signados con la letra A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿no? Y acá se va realizando más o menos las conexiones, ¿no? Y dentro de estos ejes antropológicos, las ideas que se dan, políticas, sociales, ¿no? Inclusive el mismo trato que tienen los hombres con las entidades, digamos, numénicas, pueden ser de alguna manera coordinadas, en el sentido de coordenadas, ¿no? Dentro de este espacio antropológico y permite pues un análisis de alguna manera un poco más gráfico, también de alguna manera, aunque no parezca más sencillo, ¿no? Para hacer ciertos análisis filosóficos, ¿no? El diagrama de la derecha sería, por ejemplo, ¿no? Para dar una idea de la versatilidad del espacio antropológico, la inversión, porque hay ciertos sistemas que no ponen como círculo central la naturaleza, ¿no? Digamos, a las entidades físicas o biológicas no antropológicas, sino que ponen al hombre, ¿no? Al eje circular, ¿no? Y entonces en este diagrama las mismas relaciones se dan igual. El hombre está en el eje circular, en el eje interior, ¿no? El eje angular, el eje radial se proyecta hacia la naturaleza, que sería el círculo que lo envuelve todo, y están las mismas conexiones angulares o los mismos ejes angulares, radios, lo que se quiera llamar, ¿no? En relación con los números, pongamos por ejemplo.
Pero la idea de numen, de eje angular, yo entiendo que pueda quedar un poco borrosa, y es que para entenderla habría que abordar otro aspecto del sistema filosófico de Gustavo Bueno, que es la filosofía de la religión. Y bueno, no tengo idea de cuánto tiempo vaya, tengo entendido que es como 30 minutos o algo así. Voy a hacer una mención rápida de la filosofía de la religión, que está expresada en el libro El animal divino, ¿no? Y que consiste básicamente en establecer tres fases históricas del desarrollo de la religión, ¿no? Y la primera sería la que contempla que la vida religiosa del hombre comenzó precisamente a raíz del trato con los animales, ¿no? Con cierto tipo de animales, ¿no? Durante el Paleolítico, y que estos animales encarnan el papel de númenes. Pero, ¿qué es esto de númenes, no? Estos númenes serían aquellas entidades que, sin ser humanas, eran centros de voluntad y de entendimiento, ¿no? Entidades a las que había que engañar, rogar, obedecer o matar, y con las que el hombre mantiene estas relaciones que habíamos visto en el eje angular, ¿no? El segundo tipo, digamos, o la segunda fase histórica de la religión sería sucedería luego de que pasa la domesticación de los animales, ¿no? Entonces empieza la fase de la religión secundaria, la religión de los dioses, la religión mitológica, ¿no? Y está asignada por el paso de los númenes que antes se pintaban, digamos, el hombre se vestía, ¿no? De estos animales peligrosos por el que sentía miedo, sentía veneración, respeto, ¿no? Y estos animales son proyectados a la bóveda celeste, ¿no? Y tenemos pues las religiones mitológicas, que si uno puede abrir un texto de religión, por ejemplo, que estudie la religión de Egipto o la religión de acá, de los pueblos precolombinos, o las religiones qué sé yo, de los celtas, ¿no? Siempre va a encontrar de alguna manera que el hombre que tiene estos representaciones de animales, básicamente, digamos, ¿no? Entonces, estos animales pasan de ser materialmente los dioses, ¿no? A ser proyectados en las estrellas, ¿no? Y a adquirir algún nivel de abstracción, ¿no? Y la fase terciaria de la religión, que se llaman las religiones filosóficas, en donde los dioses animales de los que acabamos de hablar son sustituidos por dioses antropomorfos y eminentemente por un dios único e incorpóreo, ¿no? El dios de Aristóteles. Pero justamente en la fase terciaria, la fuente de la religiosidad ya se ha extinguido, ¿no? Ese dios incorpóreo, el dios de los filósofos, es un ser al que no se puede rezar, ni puede hablarnos, y es decir, la religión terciaria, por paradójico que parezca, es la antesala ya de lo que sería el ateísmo, ¿no? Y todas estas ideas que tratan sobre la religión, ¿no? Y también otros aspectos de la filosofía enmarcados dentro de la filosofía antropológica, digamos, antropologismo filosófico, antropología filosófica, ¿no? Pueden ser coordinadas dentro de este espacio antropológico. Es por eso que, de alguna manera, le he dado cierta prioridad, ¿no? Por temas de tiempo, hay partes del sistema que voy a dejar afuera, ¿no? Es el caso de la filosofía política de Gustavo Bueno, ¿no? Que habla de capas, tiene toda una sistematicidad muy interesante, tiene ideas muy importantes como la vuelta del revés de Marx, ¿no? Por poner una idea, ¿no? Si Marx tiene a las clases, digamos, como las prioridades o el sujeto de la historia, ¿no? Gustavo Bueno habla de que, o tiene la idea, de que las clases estarían dentro de una clase más grande que serían las naciones, y la dialéctica no sería solamente de clases, sino también sería una dialéctica básicamente de naciones y de imperios, ¿no? Y bueno, situaciones
como la que estamos atravesando ahora mismo, de alguna manera dan fe de la potencia, digamos, o de la agudeza que tienen ciertas ideas del pensamiento político desarrollado por Gustavo Bueno, ya que lo primero que hemos visto no es las clases cerrarse en sí mismas, ¿no? Sino a todas las clases cerrarse en la clase mayor, que es básicamente el Estado, ¿no? De tal manera que cuando empezó la pandemia, todos quedamos recluidos en estados-naciones o en naciones políticas y no en clases. Yo no me quedé recluido con los obreros, ¿no? Con mis amigos obreros, ¿no? Nos hemos quedado de alguna manera aislados dentro de lo que son los marcos estatales. Y bueno, estas ideas podrán ser refutadas, podrán ser señaladas, pero pienso que exponiendo lo que acabo de exponer, estos aspectos del materialismo filosófico, de alguna manera cumplo el cometido de llamar la atención sobre un sistema que en nuestro país, sobre todo en el ámbito universitario, y también aquellos ámbitos que están constituidos por los egresados, ¿no? Los filósofos que ya egresaron, es totalmente desconocido, ¿no? Yo he pasado por San Marcos y he conversado con profesores que no tienen ni idea de Gustavo Bueno, no saben quién es, ¿no? Sin embargo, se ven obligados por cuestiones de revisión de tesis, etcétera, ¿no? A leer a Foucault, ¿no? O a Darío Strang, no sé cuántos, ¿no? Y bueno, de alguna manera espero que mi exposición sirva para llamar la atención sobre la obra de este gran filósofo, para mí un filósofo equiparable en el siglo XX, quizás solo Mario Bunge o por ahí algún otro francés o alemán, ¿no? Para especular un poco y echarle leña al fuego, quiero decir que quizá la causa de que no se conozca el materialismo filosófico o que no tenga la popularidad que un sistema de esa envergadura podría tener en nuestro mundo académico es quizá el hecho de que sea español y de que esté escrito en español, ¿no? Lo cual debería replantear de alguna manera o hacernos reflexionar sobre las cuestiones políticas de fondo que hay en el mundo académico, ¿no? Que no están eximidas del todo de esas intenciones políticas. Bueno, y esa sería mi exposición. Lamentablemente, como dije, no voy a tratar a fondo los temas, es un tema larguísimo. Voy a dejar por fuera muchos desarrollos, ¿no? Este tema de la ontología ha sido desarrollada también por discípulos de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno tiene una escuela que ha sido llamada la Escuela de Oviedo, ¿no? Que está alrededor de la fundación que lleva su nombre, la Fundación Gustavo Bueno, ¿no? Tienen un edificio, tienen muchos discípulos, cuentan con un material audiovisual eh, increíblemente extenso, una página web extensa, ¿no? Donde incorporan constantemente conocimientos y información de páginas extranjeras, etcétera, ¿no? De tal manera de que si no han tenido contacto con el materialismo filosófico, que es iniciado por Gustavo Bueno, pero que ya ha sido, tomando un término del mismo cierre, ¿no? Las operaciones de Gustavo Bueno ya han sido canceladas y el materialismo lleva su propio camino y su propio desarrollo por sus discípulos. Entonces, los invito a que investiguen sobre este sistema reciente, ¿no? Actual, que se hace desde el presente, y que incorpora toda la tradición filosófica, ¿no? Y conmigo eso sería todo. Lamentablemente no cuento con mucho tiempo para entablar polémicas. Hoy día estoy celebrando mi cumpleaños y se lo comenté a Kiko, así que espero tratar de ser breve en el tema de la discusión posterior. Así que esta sería mi posición. Buenas tardes, Diego. Una preguntita, por favor. Sí. Ante todo, feliz cumpleaños, Diego. Muy buena tu exposición. La verdad que había escuchado del filósofo Gustavo Bueno, pero no me había sumergido en
en sus conceptos, en sus ideas, ¿no? Quería preguntarte rápidamente, ¿no?, sobre la filosofía de la religión, que me pareció muy interesante, que es la historia en 3 fases, ¿no? La primera fase, que es el trato con los animales, ¿no? Y muy acorde con la historia que se vivió, ¿no? Había que engañar, rogar, obedecer o matar a los animales. La segunda, la domesticación, y ya viene la parte mitológica. Lo que no me quedó claro, Diego, es la tercera fase, ¿no? ¿Podrías explicarme un poquito? Bueno, básicamente la tercera fase sería digamos, el pase de los númenes, ¿no? De esta proyección de los animales, que pasa a ser los dioses mitológicos, ¿no? Que son proyectados con formas de animales, ¿no? Con habilidades de animales, cabeza de águila, cola de toro, etcétera, ¿no? Estas 2 fases pasan a ser reemplazadas básicamente por la religión de los filósofos, ¿no? Por la teología, que de alguna manera es sustantivada por Aristóteles, ¿no? Esta sería la tercera fase, ¿no? Sí, bastante creíble, ¿eh? Bastante creíble. Siempre he querido una explicación sobre por qué nosotros siempre tendemos a adorar, a que exista, digamos, un ser superior, ¿no? Entonces, acá hay una explicación coherente sobre cómo llegamos a tener religiosidad, ¿no? O sea, siempre hay una ausencia, hay un vacío que el ser humano quiere cubrir, ¿no? En todo caso, ¿cuál es la posición exacta de Gustavo Bueno con respecto a las divinidades? Diego, por favor. Sí, lo que trata Gustavo Bueno es justamente, ¿no? De abordar el tema de la religiosidad, ¿no? Creo que el subtítulo mismo del Animal Divino es un ensayo materialista, ¿no? Acerca del origen y el carácter de las religiones, ¿no? Porque de alguna manera, desde el materialismo filosófico ya constituido, habían cabos sueltos, ¿no? No se daban explicación a muchos de los orígenes que se daban de la religión. Entonces, lo que hace Gustavo Bueno es, a través de la historia, que obviamente parte, pues, ¿no? de las evidencias arqueológicas, ¿no? De las fuentes históricas, materiales, etcétera, orales, ¿no? A partir de ahí, y no de especulaciones o de ideas metafísicas, en el sentido adjetivo de la metafísica, ¿no? Construir, ¿no? Una teoría que dé cuenta de cómo se inicia este proceso de la religiosidad en el hombre, ¿no? Entonces, él trata de mantener y de ser coherente con su propia teoría, ¿no? Más allá de que si se hace una lectura profunda, se pueda discutir muchas cosas, ¿no?, al respecto. Es fácil encontrar su obra en PDF, por lo menos El Animal Divino. Sí, miren, al respecto, ¿no? En Calizaya hemos emprendido la tarea, digamos, de difundir su obra. Hemos creado la Red Peruana de Materialismo Filosófico, sí, y dentro de esa página usted puede hacer el pedido del libro de la obra que usted guste y nosotros se le enviamos a su correo. Inclusive estamos organizando ahora unos cursos de introducción al materialismo filosófico, a las ideas fundamentales del materialismo, dictadas por Gabriel Lozano, que ha estudiado directamente con discípulos de Gustavo Bueno en México, ¿no? En la afinada Escuela de León, ¿no? En la cual han ido, inclusive mismo Gustavo Bueno en algún momento la visitó, ¿no? Y bueno, los cursos se dan con Gabriel, están invitados, son todos los días miércoles a partir de las 8:15, hora de Perú, ¿no? Y estamos ahí para brindarles toda la información y todo el material que es la obra de Gustavo Bueno, ensayos, y en la medida de nuestras posibilidades, o hablo sobre todo de las mías, ser de alguna manera una especie de guía, ¿no? Para que se le facilite la introducción al sistema. Quisiera hacer un par de preguntas, ¿se puede? Doctor,
Carlos Alvarado quiere hacer una pregunta. Por favor, doctor Alvarado. Gracias. Primera pregunta. ¿Qué entiende por materialismo? Segundo, ¿qué entiende por ciencia? Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Me pregunta a mí o quiere que dé la perspectiva del materialismo filosófico? El concepto que usted está manejando, ¿cuál es? Bueno, el materialismo, bueno, tiene muchas definiciones, hay muchos tipos de materialismo, pero básicamente se podría definir el materialismo de la siguiente manera, ¿no? Como una doctrina, digamos, o una postura que, digamos, no aceptaría la existencia de vivientes, de seres que viven, ¿no? Y que no tengan cuerpo, de vivientes incorpóreos, ¿no? Básicamente esa sería la explicación. Podría darse a través de estos términos formales que constituyen la ontología materialista, ¿no? O sea, no puede haber ningún ser vivo, no puede haber ninguna entidad que se considere viviente, pero que a su vez no tenga un cuerpo, no tenga un elemento constituyente al primer género de materialidad, digamos. Y eso diferenciaría también este materialismo en especial de otro tipo de materialismo. ¿Qué ciencia? Bueno, por ejemplo, la idea de Gustavo Bueno sobre las ciencias se vendría a ser un conjunto de categorías inmanentes, ¿no? Construidas en base a operaciones que a su vez generarían identidades sintéticas, ¿no? Y estas identidades sintéticas operadas entre sí generarían otras identidades que no escaparían de la misma categoría, ¿no? Dentro de lo que es la idea de ciencia del materialismo filosófico. ¿Y qué ¿No? son las famosas entidades sintéticas? Bueno, las identidades sintéticas vendrían a ser desarrollos que las operaciones del sujeto operatorio, porque una idea dentro de la ciencia de la nociología, digamos, del materialismo filosófico, es que hay un sujeto operatorio, ¿no? O sea, hay un sujeto que es el que opera, ¿no? En el mundo real, ya sea con los materiales primero genéricos o con materiales terciogenéricos en el caso de las ciencias formales que son las matemáticas, ¿no? Y que al realizar estas operaciones él encontraría una identidad entre un predicado, ¿no? Y lo que sucede en lo que Bobbio llamaría, por ejemplo, los hechos, ¿no? O el mundo real. Bueno, muchas gracias. No me satisfacen las respuestas, pero entiendo Manolo que Alcázar, por favor. de Manolo entender- Alcázar, ¿Perdón? intervenir. Manolo Alcázar es filósofo español, también como Gustavo Bueno. Manolo, No, por favor. no, sí, gracias. Me parece que quería decir algo, el anterior que ha preguntado, que no recuerdo su nombre. Quizá vale Sí. la pena que termine él antes Profesor. de yo comentar lo que quería comentar. Profesor Carlos, o doctor Carlos, me parece que no terminó, no lo dejaron terminar, doctor. Que podría desarrollarse, sí. No hay problema, no hay problema. Digo que no me satisfacen esas definiciones de materialismo y de ciencia. Yo le sugeriría recurrir al viejo Engels, donde encontraría usted una definición muy clara, en términos muy sencillos. Lo otro sobre el concepto de ciencia tampoco me satisface, pero en fin, hay diversas maneras de entender las cosas. Y el caballero que está interesado en saber cómo surge el fenómeno religioso, le sugeriría la lectura de Ludwig Feuerbach, el famoso filósofo que restauró los derechos del materialismo en el siglo XIX. Tiene dos libros, La esencia de la religión y La esencia del cristianismo.
Muchas gracias por sus respuestas. Sí, Gracias. es citado, Claro. Fue citado en El Animal Divino también, y de alguna forma refutado, ¿no? Gracias, doctor Alvarado. El doctor Alvarado es una especialista en esos temas y tiene una larga trayectoria, así que muchas gracias por esta intervención. Gracias, doctor. Gracias, gracias a ustedes. Manolo Alcázar, Bueno, por favor. me ha parecido muy interesante. Yo sabía de Gustavo Bueno, no lo había estudiado, y me ha parecido muy interesante esta presentación porque me ubica mejor en sus obras y en sus planteamientos. Yo quisiera hacer 2 comentarios y alguna pregunta, también en la línea de Carlos, ¿no? Que es Carlos quien ha preguntado antes. Si me permites una crítica cariñosa o una sugerencia cariñosa, porque has utilizado una expresión con mucha frecuencia en tu exposición, que es de alguna manera. Lo has dicho, no las he contado, pero más de 10 o 20, puede ser que 20 veces o quizá más. Yo recuerdo un profesor que tuve hace muchos años de filosofía que dijo algo que se me quedó muy grabado, que es que en filosofía hay que tener mucho cuidado con los adverbios o con los complementos circunstanciales de modo, es decir, de alguna manera. Desde entonces, yo cada vez que escucho la expresión de alguna manera, me surge inevitablemente la pregunta, que a veces no se puede formular, y no te la formulo ahora, que es ¿en qué manera sí y en qué manera no? Porque si no, pues es como una manera de despejar a córner sin abordar la cuestión. Si digo de alguna manera, nunca me equivoco, pero tampoco está claro ni qué estoy diciendo ni qué estoy descartando, ¿no? Bien, eso, perdóname, es un comentario cariñoso, con todo el cariño del mundo, y que es difícil responder de qué manera sí, en qué manera no, cuando uno... Pero bueno, la otra es que hay bastantes, yo soy español, aunque no soy españolista, no soy de País Vasco, pero hay un buen ramillete de filósofos españoles del siglo XX y algunos del siglo XXI muy interesantes. Por mencionar alguno, es inevitable mencionar a Ortega y Gasset, Xavier Zubiri, Millán Puelles, Julián Marías, Leonardo Polo, que fue maestro mío y que considero que tiene una obra muy abundante y muy pertinente. Bueno, en el sentido de que Gustavo Bueno es un peso pesado, pero hay unos cuantos pesos pesados y seguramente me estoy olvidando de 2 o 3 más al menos en el pensamiento español que de primer nivel. Sí. Luego, digamos, mi pregunta va en la línea de lo que preguntó Carlos, que no me acuerdo del apellido, Paredes. Alvarado. Carlos Alvarado, perdón. También, que me parece un tema elemental, y los filósofos nos dedicamos un poco a lo elemental, como diría Cantinflas, ahí está el detalle, ¿no? Nos preguntamos lo obvio, ¿no? Todo el mundo pasa corriendo y los filósofos nos entretenemos en lo obvio, que es la pregunta del millón, ¿qué es la materia? Más allá de qué es el materialismo, que sí, se puede entender de diversas maneras, a mí me ha parecido muy interesante la exposición, ¿no? Me ha ilustrado, pero la pregunta es ¿qué es materia, ¿no? Has hablado de 3 mundos o 3 tipos de materia, es una sospecha que yo he tenido acerca del materialismo, que sospecho que los materialistas al final distinguen tipos de materias, y veo que Gustavo Bueno distingue 3 tipos de materia, y yo estaba con ganas de preguntar lo mismo que ha preguntado Carlos Alvarado, ¿qué es materia? Porque si hablamos de 3 mundos materiales, algo en común tienen. Géneros materiales. Alguna diferencia habrá, has ilustrado un poco los diferentes mundos, pero algo tienen en común para llamarle material a los 3. Pero no recuerdo, me parece que en algún punto sí intentaste o dijiste, que no recuerdo, me parece que sí dijiste que es materia, pero lo pregunto, ¿qué es materia y qué no es materia? Porque es interesante esa noción de que una noción del materialismo, entendiendo por tal el no aceptar la existencia de vivientes sin cuerpo,
efectivamente, bueno, eso es una tesis, pero está claro que hay cuerpos no vivientes, porque una piedra es también un cuerpo, o es material, no es viviente, ¿no? O un vegetal es corpóreo, es viviente, pero añade algo la vida a lo inerte. Si lo inerte es material, lo viviente, ¿qué le añade a lo material? ¿Le añade algo material? Si le añade algo material, ya tenemos, es un problema, porque entonces o aceptamos que no todo es inerte, entonces si lo material es inerte, hay algo no viviente que no es inerte, o empezamos a distinguir tipos de materia. Materia inerte, la vida como una realidad material, pero distinta de la materia inerte, y ya no digamos más si pasamos a los animales, que añade un tipo de actividad vital que también es superior o distinta a la de los vegetales. Dejo al ser humano porque si meto al ser humano, pues entonces, es decir, ¿qué es la materia? ¿Y qué sería la vida? La condición de viviente como un añadido que tienen algunos seres materiales y que otros no tienen. No estás obligado a responder. No te sientas. Manolo, no te preocupes, Manolo. Mira, quiero responder, tanto como al profesor. Y también, perdóname, y ya con esto acabo, también me parece que Carlos Alvarado, también yo tenía ganas de preguntar, entonces, la ciencia, yo no he entendido la definición de ciencia que has dado, no sé si es correcta o no, me siento incompetente, pero ¿en qué se distingue para Gustavo Bueno el conocimiento científico del conocimiento filosófico? Bien, Manolo, muchas gracias por tus palabras y por tus observaciones. Créeme que las asumo y bueno, me sirven bastante. Todos los temas de deficiencias, de explicaciones que puedan existir, como de alguna manera, que lo usa bastante Aristóteles y Tomás de Aquino también, de algún modo, ¿no? Entonces, son mis errores. Para cualquier duda específica, especializada, digamos, para cualquier duda más a fondo de lo que se pueda tratar en una pequeña exposición de media hora, les invito a la obra. Hay un texto, un opúsculo que se llama Materia, justamente, de Gustavo Bueno, lo pueden revisar. Hay un texto que se llama ¿Qué es la ciencia?, de Gustavo Bueno, también lo pueden revisar. Les puedo dar los enlaces, procurarle el acceso a los trabajos, ¿no? Hace una exposición bastante larga, ¿no? Muy larga, sobre el término de materia. Yo, para responder en 2 o 3, 4 palabras, dejando toda la carne por fuera, podría decir de que se basa básicamente en el sentido de la palabra, como se usaba, digamos, el ilé griego, ¿no? La madera, ¿no? O en la Edad Media, que se usaba el mater, ¿no? La palabra mater para designar a la madera, que era aquello con lo que se hacían las distintas clases de objetos, digamos, ¿no? Y uno podía agarrar ese elemento y constituir otros, ¿no? Entonces, ¿por qué la idea sería una materia? Lo cual parece, desde coordenadas externas al materialismo filosófico, algo absurdo, contradictorio, etc. Porque justamente con las ideas de alguna forma metafórica, como dije, y esta es mi expresión, no la de Bueno, se pueden manipular para construir otros conceptos. Del mismo modo que uno puede agarrar un pedazo de 3, 4 pedazos de madera y hacer una mesa, ¿no? ¿Por qué el mundo psicológico, o mejor dicho, el segundo género de materialidad que no habla sobre las impresiones que uno tiene, etcétera, el dolor, los dolores, ¿no? ¿Por qué podría constituir un género de materialidad, ¿no? Si no hay nada que agarrar ahí, ¿no? Justamente porque tienen una incidencia sobre el mundo, ¿no?
y fenomenológicamente, que es justamente como se trata el M sub I, que es el mundo fenomenológico, el mundo aspectabilis que dice Gustavo Bueno, ¿no? Tiene una incidencia sobre la realidad. Y de alguna manera los doctores parten de este tipo de expresiones psicológicas. No sé si la palabra está bien usada, la palabra expresiones, no se me ocurre otra en este momento, puede ser impropia, ¿no? Pero parten para construir teorías, ¿no? Para pasar al tercer género de materialidad, ¿no? Es en ese sentido en el que se usa la palabra materia, no como un sinónimo de physis, no como un sinónimo de cuerpo o de lo que en este materialismo ontológico se denomina como primer género de materialidad o M1, y que básicamente no es que el mundo esté dividido, ¿no? Haya los cuerpos por un lado, las ideas por el otro, ¿no? No es así. El tratamiento que se da del materialismo ontológico no es así, es bastante complejo. Tiene todo un aparato formal que lo pueden revisar en los ensayos materialistas, porque hay cosas que no se pueden de alguna manera expresar en el lenguaje natural que llevan a equivocación, mucho más en una pequeña charla y mucho más con todas las limitaciones personales con las que yo cuento. Por eso pienso que la finalidad de esta charla era básicamente llamar la atención sobre el sistema y espero haberlo logrado. No, bueno, yo, perdóname, pero te felicito por la exposición porque es un trabajazo el que te has dado, el esfuerzo de síntesis y bueno, la valentía, ¿no? Porque entonces, es decir, he criticado algunas cosas, pero porque mi temperamento es criticón, pero realmente no te desanimes, sigue estudiando y me parece fantástico que hayas iniciado la carrera de filosofía, ¿no? Y enhorabuena por tu presentación. A mí me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Nada más. Y muy feliz cumpleaños. ¿Cuántos cumples? 36 ya, 36. 36. Pues te digo lo que suelo decir a mis amigos que cumplen años, que es qué bueno que existas siendo quien eres. Muchas gracias. ¿Alguien más desea preguntar? ¿Algún comentario? Yo quisiera hacer algún comentario. Ya, adelante. Siempre he dicho que el lenguaje nos tiende trampas. Esta no es una tesis mía. Esto ya lo dijo en su momento Ludwig Wittgenstein y los filósofos de la escuela analítica. Por eso es que antes de hablar un tema, yo siempre insisto en que debemos precisar con claridad el concepto básico. En este caso se trata de hablar de el materialismo o de la materia. ¿Qué es el materialismo del que estamos hablando? ¿Qué es la materia? Y quiero señalar que cuando planteamos, por ejemplo, el problema de la materia, la mayoría de las veces no se distingue que hay dos tipos de respuesta. La respuesta filosófica y la respuesta que da la ciencia. Yo por eso encuentro muy saludable el consejo que nos da Lenin en esa obra tan conocida, Materialismo y Empirio-criticismo, donde hace precisamente esta distinción. Y lo mismo pienso en el caso de la ciencia. La idea es expresar en términos sencillos que en lo posible todos puedan entender qué es la ciencia. Ese sería mi consejo a nuestro distinguido expositor, que ha hecho un gran esfuerzo por exponer una doctrina desde un punto de vista particular, que es el del caballero Gustavo Bueno, a quien ya conocía, pero no era precisamente de mi simpatía, porque no estoy de acuerdo con la forma como trata estos temas. Pero, por supuesto,
eso no tiene nada que ver, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta, alguna duda? Manolo. Sí, bueno, si hay espacio, yo haría un comentario o un tema para que lo reflexione y yo mismo también, ¿no? Parece que a la pregunta ¿qué es la materia? Ha apuntado indicando que la materia es lo manipulable. Si eso es así, y no pretendo hacer ninguna crítica, sino una pregunta, una aclaración que creo que hay que explorar. Entonces, hay una distinción entre lo manipulable y la instancia manipuladora. Entonces, si a lo manipulable le denomina materia, a la instancia manipuladora de eso manipulable habría que reservarle un nombre distinto. Entonces, no sé si llamarle materia o llamarle de otra manera, pero desde luego la condición del manipulador y de lo manipulado no puede ser la misma, ¿no? Bueno, ahí termina mi cuestión. Es decir, sé que esto puede abrir, no pretendo abrir un debate de varias horas, pero la cuestión creo que es atendible. Sí, hay quien dice aquí en el chat materia manipulando materia, sí, pero eso es la pescadilla que se muerde la cola. Hay que distinguir la materia en cuanto manipuladora de la materia en cuanto manipulada, porque si no distinguimos... Sí, claro, hay que hacer ahí varias precisiones, ¿no? De hecho, en el texto se hacen en demasía, ¿no? A mi juicio, es un texto que para salvar todas estos problemas que surgen a partir de usar el lenguaje natural, digamos, ¿no? Saltan como resortes por todos lados, ¿no? Si me permites una interrupción, una de las nociones de materia clásicas de los griegos es aquello a partir de lo cual se hace algo. O sea, se parece a la idea de la materia como lo manipulable. Claro, es el gileno. La causa es qua. Pero entonces, y ahí Aristóteles distingue, por tanto, de la instancia a partir de la cual se hace algo, de quien hace, de la gente que hace algo a partir de esa instancia y de lo hecho. Entonces, de ahí, esa es la analítica de las causas de Aristóteles, ¿no? Pero se ve obligado a no reducir la realidad física solo a lo manipulable o a aquello a partir de lo cual algo es hecho, ¿no? Claro, por eso hacía yo la distinción entre lo que es la physis, ¿no? y el gileno. No hay identidad entre las dos cosas, ¿no? Sobre todo en el sentido en el que lo usa Gustavo Bueno, ¿no? Y que también es un aristotélico, ¿no? El sistema de Gustavo Bueno incorpora muchas ideas de la tradición histórica. Los que conocen bien la tradición filosófica, ¿no? De la historia de la filosofía, van a encontrar muchas ideas muy familiares, algunas cambiadas, ¿no? Por ejemplo, la metafísica especial de Wolff, ¿no? Que básicamente ha cambiado ahí algunos términos, ¿no? Los ha incorporado, los ha interpretado muy libremente a su modo. Hay ideas de Husserl, hay ideas ¿no? O sea, toda la tradición histórica está, digamos, de alguna manera integrada en el sistema de Bueno, algunas en contra, ¿no? Algunas rechazadas, como es el caso de Kant, ¿no? Contra el que Bueno siempre muestra muchos reparos. Pero sí, o sea, las objeciones que usted dice, las puntualizaciones semánticas de los sentidos en los que se puede tomar lo que es materia, o sea, las objeciones se pueden dar. Me parece que en el contexto del texto escrito, como le digo, las precisiones están hechas, ¿no? Están hechas. Obviamente,
si hubiera leído acá el texto, en 2 o 3 hojas se acababa la exposición y no acabábamos de definir materia, ¿no? Y básicamente es la naturaleza, para usar la palabra, ¿no? De la exposición muy breve, ¿no? Que luego se quedan muchas cosas por fuera, y haciendo un ejercicio también de lo que me toca, que es de humildad y ponerme en mis zapatos de estudiante, mis propias limitaciones también. ¿Alguien más desea preguntar? Aurelio, ¿tienes alguna pregunta aparte de lo que acabas de escribir? Bueno, sería sobre lo que acabo de escribir. Para materia. Manolo haría una pregunta Sí. con un ejemplo particular. Tenemos el caso de los núcleos de los átomos que tienen, hablemos del núcleo más simple, que es el hidrógeno. Entonces el núcleo, fundamentalmente el protón, tiene un electrón girando a su alrededor. Lo masivo del protón hace que esencialmente el electrón que está girando sea esclavo de ese protón. ¿Quién manipula a quién? Sería la pregunta. ¿Quién es el ente manipulado y quién es el ente manipulador en ese caso? Bueno, ahí creo que la misma idea de manipulación está fuera de, digamos, fuera de contexto, porque los términos que he utilizado se circunscriben a una cuestión ontológica, básicamente que son principios para luego ordenar ideas, ¿no? Que es como entiende Gustavo Bueno la filosofía, de alguna forma, ¿no? Una clasificación, la crítica en el sentido de clasificar, ¿no? De ordenar, de hacer distinciones, etcétera, ¿no? Y bueno, uno de los términos justamente es el sujeto nociológico, o el ego trascendental, ¿no? Que es, por cierto, uno de los conceptos con los que yo mismo me doy de bruces, ¿no? Dentro del sistema, he escuchado explanaciones muy largas al respecto. A mí mismo, el mismo tema en especial del sujeto, del ego trascendental, que es el sujeto nociológico, en otras palabras, el que conoce, me desborda, pero la idea de materia está en referencia a este sujeto nociológico, no a la materia, no sé, uno podría decir que la materia manipula otra materia, en un sentido en que el ser humano es materia en tanto que tal, ¿no? O sea, por eso siempre se hacen esas precisiones, me parece, en la filosofía. En el hombre, en tanto que hombre, se dice, ¿no? Porque el hombre también puede ser músico, puede ser accidentalmente, puede ser chofer, etcétera, ¿no? Igual, el sujeto nociológico puede ser un hombre, pero en tanto que sujeto nociológico, pero también puede ser materia, ¿no? Si es que se quiere agarrar, vamos a ponernos en un extremo, digamos, un poco irrisorio, ¿no? Se puede agarrar un hombre y hacer un tambor con su piel, digamos, ¿no? Y entonces, ese sería el hombre en tanto que materia, digamos, ¿no? Se le está de alguna manera, se está construyendo otras cosas con él, con su cuerpo, con parte de lo que es su ser, su compuesto, ¿no? Entonces, me parece que usar la manipulación con respecto a lo que sería los términos de un átomo sería una cuestión metafórica, ¿no? No propiamente escapa totalmente de lo que sería el materialismo ontológico que he tratado como he podido de exponer, ¿no? Me parece que ahí es una cuestión más como una analogía, ¿no? La manipulación como una analogía, porque no creo que un átomo o una parte subatómica, digamos, sea un ego trascendental o un sujeto nociológico. Diego, quería hacerte una pregunta muy concreta.
¿Qué opina Gustavo Bueno sobre Dios? Bueno, para seguir alentando para seguir alentando el fuego, Gustavo Bueno tiene también una postura bastante que podríamos llamar criticable, ¿no? Bastante peculiar al respecto, porque él es ateo, pero es católico, ¿no? Entonces, él de alguna manera ve en el catolicismo una serie de estructuras sociales, ¿no? Que de alguna manera le permiten suscribirlo como una malla, digamos, ¿no? Que sostiene todo un sistema social, ¿no? Pero él considera que la existencia de un Dios es básicamente imposible, ¿no? Tal y como se plantea el Dios judeocristiano, por ejemplo, para él es imposible, ¿no? Sin embargo, pueden escucharlo o pueden enfrentarse directamente con sus ideas al respecto en un texto que tiene que se llama Dios salve a la razón, ¿no? Es un texto en el que él explica todo este tema del por qué a él el catolicismo le parece más que una sencilla religión, digamos, ¿no? O una actitud religiosa, sino que es básicamente un trasfondo social, ¿no? Inclusive que tiene incidencias, que tuvo incidencias en la economía, en la forma como se ha construido la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Ha influido en tantos aspectos que para él él podría suscribirlo en esos aspectos, pero no digamos, no creen en la existencia de un viviente incorpóreo, ¿no? ¿En qué argumenta su no creencia en un Dios? Bueno, Gustavo, bueno, básicamente hablando de la distinción, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? A pesar de que es un tomista, ¿no? Gustavo Bueno no aceptaría la idea de las sustancias especiales, por ejemplo, ¿no? Que serían estos compuestos, pues, ¿no? de alma, de forma y de ser nada más, ¿no? Entonces, hay una serie de ideas que están básicamente contra los pilares o las bases del materialismo que Gustavo Bueno ha ido construyendo, ¿no? Lo mismo que se puede aplicar a estas sustancias especiales, se le podría aplicar a Dios también, ¿no? Al que se le dan una serie de atributos, ¿no? Que luego al contrastarlos o al abordarlos lógicamente no son posibles, sencillamente. No es posible la existencia de un Dios, ¿no? Como le digo, un desarrollo de este aspecto de su obra se puede encontrar en Dios salve a la razón, en ese libro. Manolo, ¿quieres preguntar algo, no? Sí, me ha llamado la atención que Gustavo Bueno sea atomista. Sí, sí. Parece que utiliza como referencia la metafísica de Wolff. La metafísica de Wolff es seguidor de Suárez y ambos son esencialistas. O sea, la distinción que es clave en el pensamiento de Tomás de Aquino está aguada o confundida por Suárez y por tanto también por Wolff, que es un seguidor de Suárez. Son esencialistas, mientras que Tomás de Aquino, probablemente la tesis fundamental de Tomás de Aquino es la distinción real entre esencia y acto de ser. Entonces, sería un tomista que no es tomista, porque es como, claro. diría, yo soy futbolista, pero nunca he jugado fútbol ni veo fútbol. Pues muy bien. En el sentido de que, claro, eres un futbolista bastante
Mejor bueno, llámate eso, basquetbolista, ¿no? bueno, desde la postura del materialismo, ¿no? Hay una idea muy interesante que rescato, que es la idea que no es de él, no es de él, ¿no? Él la toma de Platón, que es la simploqué, ¿no? Y que de alguna manera aplicada a la prosa de la vida, que es otro término de él, ¿no? Podría dar resultados de alguna forma, se adecua, ¿no? ¿Qué sería esto de la simploqué, no? Sería la idea de que no todas las cosas tienen relación con todas las cosas, y tampoco existe alguna cosa que esté totalmente desligada de todas las cosas. Por lo tanto, hay cosas que tienen relación con unas cosas, ¿no? Pero que no tienen relación con otras, ¿no? Y esa es básicamente la idea que recoge Bueno de la simploqué, ¿no? Entonces yo podría decir que uno también en la realidad misma, puede tomar aspectos de una teoría, ¿no? Que le parezcan a uno, digamos, más matrimoniables con la realidad y desechar otros, como efectivamente hacemos, ¿no? Sí, volvemos a lo de antes, ¿en qué sentido? Porque en la exposición yo no he visto ningún ingrediente tomista, sino más bien wolfiano o suareciano, pero no tomista. Luego, yo aprovecho para preguntar otra cosa, si es que hay tiempo, ¿no? Y si no hay otras personas que están en cola de preguntar. Gustavo Bueno se opone al aborto. ¿Cuál es su argumentación? Gustavo Bueno se opone al aborto. Bueno, hay algunas ponencias de Gustavo Bueno, ¿no? Sobre el aborto. No he leído un texto al respecto, ¿no? Sería mentir, no he leído un texto al respecto. He visto la ponencia que habla, creo que el no al aborto del materialismo filosófico, ¿no? Y bueno, a decir verdad, Gustavo Bueno aprovecha para hacer metafísica en esas exposiciones, ¿no? Pasa por el ilemorfismo de Aristóteles, ¿no? Hablando del ser en potencia, ¿no? Y también, de alguna manera, en palabras sencillas, él se opone a que el ser humano sea tratado como una parte del cuerpo de la mujer, ¿no? Sencillamente, como si fuera una verruga o un tumor, ¿no? Debido a que un tumor nunca en ningún tiempo futuro podrá ser un ser humano, ¿no? Entonces, básicamente, por ahí van los tiros en ese respecto de el no al aborto del materialismo, sobre todo el de Gustavo Bueno, porque hay otros seguidores del sistema que tienen otras posturas, ¿no? Ahora que, bueno, Gustavo Bueno ya forma parte del tercer género de materialidad, digamos, ¿no? Ya no está físicamente. Bueno, pues los discípulos tienen más libertad para desarrollar sus sistemas, ¿no? Pero por ahí va el no aborto, al menos lo que yo le he escuchado. Ahora hay que decir de que en una charla, ¿no? Y Gustavo Bueno no tiene la misma precisión, aunque bueno, hace gala de su erudición, ¿no? Cuando habla, que cuando escribe, y en sus textos hace muchas distinciones, ¿no? Muchas citas, ¿no? Realmente es una fuente inagotable, al menos para los que nos consideramos estudiantes eternos, ¿no? En Aristóteles, el ilemorfismo tiene que ver, pero es muy distinto de la distinción acto-potencia. La distinción acto-potencia es uno de los grandes, creo yo, descubrimientos de Aristóteles. El ilemorfismo es va un por modo otro lado, es un tema menor e incompleto, porque hay realidades ilemórficas, pero hay más causas que descubre Aristóteles aparte de la materia y la forma, ¿no? Sí, La distinción acto y potencia no es
no hay que confundirla con el hilemorfismo. No, bueno, era por llamarlo de alguna forma, no sé cómo llamar los modos del ser, no sé, un modo del ser, ¿no? De estos 4 modos del ser, ¿no? Actohipotencia, sustancia, etcétera, ¿no? Accidente, ¿no? Acoge, por hacer una meronimia, ¿no? La parte por el todo, digamos, ¿no? Agarra el modo del ser en acto y potencia y más o menos me parece que es lo que él aplica de esa forma, porque no entendería otra forma en la que se podría pensar de distinguir un ser que nace de otro cuerpo, ¿no? Pero que en algún momento depende de él, pero lo único que le distingue de otra cosa, como podría ser una verruga, un tumor, que sea un lunar de carne o un pedazo de uña, sería de que en algún momento ese ser es independiente, ¿no? Bueno, son 2 cuerpos. Claro, exactamente. Son 2 cuerpos, uno albergado en el otro. Pero bueno, a mí me picaba la curiosidad la argumentación de Gustavo Bueno, ¿no? Sí, bueno, como digo yo, les invito a que sencillamente le presten atención. Los filósofos que usted ha mencionado son tocados también por Gustavo Bueno, son de alguna manera tratados. Acabo de utilizar de nuevo de alguna manera. Son tratados. Es peligroso, de alguna manera. Porque... Sí, lo que pasa es que no, son criticados básicamente por Gustavo Bueno de una forma a veces un poco en sus textos agresiva, ¿no? De repente para seguidores de Ortega y Gasset, ¿no? Sin embargo, me parece que el estilo comunicativo podría pasarse por alto porque esto no es literatura, no es poesía. Entonces, podríamos pasarlo por alto y atender lo que son propiamente las ideas que se expresan en los textos, ¿no? Sí, yo no he estudiado a fondo a Ortega y Gasset tampoco, pero por lo que sé de Ortega y Gasset, ahora puedo decir una tontería, quizá me corrijan, ¿no? Pero me da la impresión de que Gustavo Bueno es un pensador más denso y más metafísico, más ontológico, más filósofo que Ortega y Gasset. Me da la impresión. Quizá superficial, pero... A mí también me lo pareció, como hice al principio, una especie de confesión antes de empezar mi exposición, fue que yo había tenido contacto con la filosofía y bueno, acá pasamos a la parte confesional y ya un poco más íntima de la conversación de repente, ¿no? Siéndoles totalmente sinceros, a mí la filosofía me parecía una paparruchada, ¿no? Hasta que leí algunos textos de Bueno, ¿no? Y bueno, pasaba de Nietzsche, así como dicen en España, pasaba de Nietzsche y de Ortega y los leía y decía, pero ¿qué es esto? Decía yo, no, esto es cualquier cosa. Yo soy una persona que se ha criado en barrios obreros, ¿no? Que tiene, digamos, los pies en... mi contacto con las letras es básicamente a través de la literatura. He leído filosofía hasta conocer alguna obra de Gustavo Bueno. No había entrado a fondo en lo que son los conceptos principales de las ciencias, ¿no? Me he puesto a estudiar un poco de matemáticas, de física, para poder comprender esta cantidad, este caudal de información que uno recibe cuando aborda sus textos, cosa que no pasa con otros autores, salvo algunas excepciones, ¿no? Estoy ahorita llevando una formación en historia de la filosofía para poder entender cómo concatena él también la historia, de cómo usa él mismo la historia de la filosofía para argumentar muchos de sus conceptos, porque no me gusta recibir ciegamente lo que otros dicen. Yo tengo mis reparos con algunas posiciones que tienen los materialistas, ¿no? Son personales, pero no las quiero hacer públicas hasta que tenga digamos, un manejo de los conceptos principales para poder presentarlas de una manera formal, ¿no? Como se debe, ¿no?
y someterlas a crítica. Yo acá básicamente, como le digo, la finalidad era hacer el cherry, como se dice acá en Perú, ¿no? Jalar la atención, porque este señor lo que sí tiene es que es arduo, ¿no? Para criticarlo, básicamente obliga a que uno se informe medianamente, al menos tanto como él ha hecho para hacer sus proposiciones. Hay que estar al tanto de lógica formal, de lógica de conjuntos, de algunos conceptos esenciales de matemáticas, ¿no? De física, hay que leer un poco. Y bueno, eso me parece algo primordial debido a la situación en la que se encuentra sobre todo la filosofía, al menos en mi país, no sé cómo será en España, pero yo la veo para hacer una hipóstasis, la filosofía, ¿no? El ambiente general, no todos los individuos, pero en bloque, ¿no? La veo floja, ¿no? La filosofía está pasando, algunos dicen que siempre ha estado en crisis, ¿no? Pero yo veo que hay muchas corrientes carentes de un mínimo rigor, ¿no? Que se asumen como si fueran las verdades de turno, que sirven porque pues hay una serie de filosóficas que en el mundo práctico y para la práctica de algunos intereses funciona y pues se propugna, se sponsorea, ¿no? Y se difunde, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la posición del doctor Carlos, que es, me parece, el Diamat, ¿no? O el materialismo histórico, que también tiene su rigor y es un sistema, ¿no? Y es arduo y hay que estudiar bastante para poder decir A o B. Este sistema de Gustavo Bueno, o como también podría ser el de Bunge, digamos, ¿no? O como podría ser pues el realismo materialista, ¿no? Eh, Son filosofías que obligan a los alumnos, obligan inclusive a los visitantes de la filosofía, ¿no? A los amigos de la filosofía, a informarse un poco más, a tomar la disciplina más en serio, a tratar temas realmente importantes del presente, ¿no? No puramente unas ideas ahí flotando, ¿no? Entonces, es en este sentido en el que digamos, he tomado como compromiso desde esta tribuna difundir la filosofía de Gustavo Bueno, y si en el camino me encuentro otras más envolventes, pues yo sí soy veleta, como dicen los españoles, me voy nomás, ¿no? Así de sencillo. Bueno, si me permite, yo también soy hijo de obrero. Mi padre nunca fue al colegio y trabajó en una industria siderúrgica toda su vida, y en mi casa no había ningún libro. Y bueno, hace unas semanas di aquí una charla contando mi muy personalista en el sentido de que conté mi vida y hice un striptease filosófico contando un poco mi itinerario personal con la filosofía, y coincido contigo, es decir, la filosofía, no sé, creo yo que debe ser por culpa de los filósofos, está muy venida a menos, y la gente cuando oye hablar de filosofía lo que logra es salir ahuyentados y salir corriendo y no acercarse más a la filosofía, que es una disciplina maravillosa. Y me da la impresión de que está en decadencia y capa caída. Y creo que los grandes pensadores pues son serios y hay que rescatarlos. Uno puede no estar de acuerdo con Platón o con Tomás de Aquino, o con Kant o con Marx, pero indudablemente son pensadores, ¿no? Y han hecho un esfuerzo intelectual serio. Y otra cosa es la charlatanería, ¿no? O la filosofía del meme, ¿no? O simplemente la traición al pensamiento filosófico. Cuento una anécdota, no quiero decir que los demás también querrán hablar, pero una vez me dieron a dar una opinión sobre un libro de filosofía que se iba a publicar, y mi opinión fue: por favor no publiquen esto, porque aunque dice cosas que creo que son verdad, no hay en todo el libro un razonamiento. Y la filosofía es razonamiento para tratar de encontrar las claves de la realidad, para ubicarse
de manera rigurosa en las grandes preguntas, en la respuesta a esas grandes preguntas, porque si no estamos en el mito, en la literatura, que son muy respetables, pero no es búsqueda de los fundamentos, de razones, ¿no? Entonces, presentar como filosofía lo que no lo es, lo que tanto un Tomás de Aquino, un Aristóteles, un Kant, un Marx, un Nietzsche dirían, eso no es filosofía, es una tradición, ¿no? Bueno. Sí, sí, exactamente, ¿no? Y bueno, este valor que fue el que a mí me trajo de Gustavo Bueno, el sistema es muy amplio, ¿no? Es muy amplio, para conocerlo verdaderamente creo que hay que pasarse la vida entera, y yo tengo muchos intereses distintos. Ahorita estoy muy interesado en la historia de la filosofía, en la lógica y esas cosas, ¿no? Entonces quiero ir por mi lado, pero sí me pareció justo, ¿no? Darle ese lugar, porque es justamente la visión que tiene Bueno sobre la filosofía como pues un saber riguroso, ¿no? Lo que me trajo aquí, ¿no? Que por otro lado no es el único filósofo que la tiene, ¿no? El mismo Antonio Escotado, yo que lo he leído un poco y lo he escuchado, y tiene una honestidad también intelectual a prueba de bala, ¿no? Si él se encuentra equivocado en el momento te lo dice, ¿no? Y porque lo que está buscando es justamente encontrar lo que usted dice, ¿no? Esas claves, ¿no? Y si yo en ese momento no estoy en el camino, pues el otro sigamos el camino del otro que lo ha encontrado, ¿no? Sencillamente. Ahí hay que imitar lo que decía Aristóteles. Amicus Platos en magis vero. Soy muy amigo de Platón, le tengo mucho cariño, mi gran maestro, claro. pero soy más amigo de la verdad. Y bueno, y terminó discrepando en temas fundamentales de su maestro, ¿no? Y no es que haya que ser contreras, porque eso, claro, pero sí hay que tratar de buscar la verdad. Así es, Manolo. Bueno, amigos, muchas gracias. Lamentablemente sí, tengo a mi familia esperándome. Te agradezco mucho, Kiko, por la invitación. La verdad, para mí ponerme acá en el centro del ágora virtual y recibir los tiros no es una prueba de fuego. Agradezco mucho sus comentarios. Sé que de alguna manera los incorporaré para solidificar esas carencias que tengo tanto en mi forma como en mi fondo, digamos. Y nada, muchas gracias. Estaré atento a las exposiciones que vengan acá en el foro, participando. En la página de la Red Peruana de Materialismo Filosófico. Si gustan, me agregan en el Facebook, estoy como Diego Lino, para discrepar, para que me compartan sus obras y poder leerlas y comentarlas, ¿no? Y en fin, para hacer un poco de amistad filosófica que hace mucha falta en estos tiempos, ¿no? De las otras amistades, para vanidades sí tengo hartas, y a mí me gusta mucho conversar, escuchar lo que la gente tiene que decir, y más cuando tienen que ver con la filosofía, las ciencias y la política, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego, por tu participación, y que pases un feliz cumpleaños. Y este sea el preámbulo. Este es un regalo modesto que te da la Serpiente de Oro. Y tú también nos has regalado con tu participación, nos has hecho un bonito regalo. Y bueno, disfruta ahora de tu aniversario. Y muchas gracias. Y a todos les agradezco su presencia, y los espero con la próxima semana con una ponencia de un doctor en física que nos va a hablar, pues, de que ha trabajado en el CERN hace como 3 años, hace tiempo, y bueno, nos va a dar ya sus opiniones
sobre su especialidad. O sea, hoy ha sido filosofía, la próxima semana va a ser ciencia, y así vamos alternando, ¿no? Las dos son muy importantes, pero también el arte y la literatura. Y tú que eres Por supuesto. poeta, Diego, lo comprenderás, porque es lo que estás haciendo en esa asociación que presides, ¿no? Buscas eso, más o menos tenemos la misma orientación, así que debemos estar todos juntos y unirnos, Sí, ¿no? Unir la intelectualidad, sí, que bueno, es lo que nos hace falta. el papel de las artes y en las sociedades creo que está muy venido a menos, y como en el caso de la filosofía se debe justamente a los mismos artistas, ¿no? Cuando yo incursioné en el mundo del arte, digamos, entre comillas, el circuito literario, pues era una cosa era una payasada, discúlpenme el adjetivo, ¿no? Era una total locura, ¿no? Y aparecían pues unos sujetos ahí hablando de lo que le daba la gana, ¿no? Y eso, esas declaraciones, ¿no? Por ejemplo, un solipsismo total, ¿no? A mí no me importa nada lo que suceda, yo vivo en mi mundo, mi mundo, mi mundo, ¿no? Entonces, esas declaraciones de alguna manera tienen repercusiones en la sociedad que está ahí. Un niño que recién tiene un contacto con un poeta, digamos, ¿qué impresión se lleva, no? Ahora no digo que el arte debe estar también al servicio, etcétera, ¿no? Pero con la asociación lo que tratamos de hacer es justamente rescatar algunas obras de poetas que van en el sentido de la construcción, de la integración social, básicamente, ¿no? Y estamos poniendo en valor algunas cosas como, por ejemplo, el rap, ¿no? Las artes populares, las artes que se manejan en el barrio, y que es otra cosa de la que la filosofía está muy desconectada, ¿no? No hay filosofía en el barrio, ¿no? Y básicamente todas las ideas que los jóvenes reciben, las reciben de Bad Bunny y del reggaetonero tal, ¿no? Entonces, esas son las ideas que ellos están recibiendo. Y los artistas, y por otro lado, los filósofos no están haciendo absolutamente nada para presentar su posición, ¿no? Entonces, de alguna manera, la asociación lo que busca es básicamente eso, ¿no? Hacerse presente, tratar de llevar las ideas de la filosofía, de las ciencias, al barrio, de alguna manera conectarla de manera sencilla, porque creemos que el arte, el buen artista se nutre de las ciencias, se nutre de la filosofía, pero también del pensamiento moral de su época y del pensamiento tecnológico, técnico, etcétera, etcétera, del deporte, ¿no? Entonces, es por eso que lo promovemos con esa finalidad y bueno, estamos acá para darnos la mano y en la misma sintonía como tú dices, Kiko. Muchas gracias. Gracias a ti una vez más, Diego. Y bueno, a todos, gracias por su presencia y los invitamos para la próxima semana en otra sesión del Zoom de la Serpiente de Oro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Diego Lino, Estimados felicitaciones amigos. por tu Nos vemos. ponencia. Yo también me despido y Gracias, bueno, gracias, muchas Omar. felicitaciones Gracias. y que pases un feliz cumpleaños también. Muchas gracias, Omar. Bueno, Gracias, Manolo. un gusto. Gabriel, Pablo Suárez, gracias, Alberto. Profesor Felicidades, felicidades y gracias. Y cómo es pues, sorprendente que te hayas prestado para chambear hoy en día de tu cumpleaños. Doble agradecimiento. Muchas gracias. Un gustazo haberte conocido. Un gusto, profesor Manuel, un gusto. Cuídense.